Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Doc, Hola, aquí. doctor. Qué Ya, bueno, a la orden. ¿Ya están listos? claro que sí, ¿Listos? Doc. Perfecto, a la hora que gusten podemos arrancar. Muy bien. Entonces empezamos. Vale. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Pues me presento, algunos ya me conocen. Soy el doctor Luis Alberto Mercado Gallardo, R1, y junto con mi compañera Fabiola Meléndez, R2, y el doctor Héctor Gabriel Cedillo, que es nuestro tutor, vamos a impartir esta plática que habla sobre el SMILE y los beneficios en la cirugía refractiva. Comenzamos un poquito. Siguiente. Se trabó. Comenzamos pues un poquito hablando de la trayectoria que tiene nuestro tutor, el doctor, para aquellos que no lo conocen. Él tiene doble titulación, una en optometría y la otra en medicina, dada por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y el doctor cuenta con una especialidad en oftalmología por el Hospital Juárez en Yucatán. Así, posterior, él hace su alta especialidad en córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva en el Hospital Fundación Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Y pues agradeciendo por aceptar la invitación de impartir este tema con nosotros. Un placer. Gracias. Excelente. Hablando un poquito de la historia del SMILE antes de entrar en materia, pues hablamos que realmente pues el SMILE tiene un precursor que es en 1996 con el Refractive Lenticle Extraction, el cual se hacía con un picosegundo, con el cual se obtenía lo que era un lentículo intrastomal y este se retiraba manualmente. Sin embargo, pues lo que se veía es que la disección era bastante complicada y tenía muchas irregularidades. En 1998 se realizan estudios ya con el femto en conejos, con lo cual abriendo lo que es este panorama, las cirugías refractivas asistidas con femtosegundo. Es hasta 2016 donde se hacen los primeros estudios, donde sobre 2016 a 2017 se realizan diferentes cirugías, tanto con flex, y que es una variante del SMILE, y SMILE. En 2007 se introduce de forma comercial lo que es el Visumax, que es el único femtosegundo con el cual se puede realizar este tipo de cirugías. Como dato importante, en 2007 se realiza la primera Smile en el mundo, con la diferencia a la actual que se hacen 2 a 3 incisiones para poder extraer el lentículo. Siguiente. Al cabo de todos los estudios que se hicieron, se vio que realmente era un procedimiento realmente viable que sí podía tener competencia sobre lo que era PRK o LASIK, que era pues en ese momento la técnica pues más innovadora, ¿no? Era controlable, tenía una gran seguridad y pues como se menciona, pues se concluyó que tenía grandes ventajas versus LASIK. De datos importantes de las modificaciones que se hicieron, de usar una frecuencia de láseres de 200, se subió lo que era 500 GHz y se mejoró lo que era el seguimiento del ojo. Se redujo la energía del láser y con ello, pues se logró aprobar lo que fue en 2016 por la FDA para lo que era cirugía refractiva. Como dato importante, hablando de la historia, en 2013 se realiza la primera SMILE en México a cargo del doctor Arturo Chayet en la Clínica de Ojos de Tijuana. Para el año 2017, un año posterior a su aprobación, se habían realizado más de 1 millón de SMILE en el mundo y actualmente en 2024 se estima que se han realizado más de 4 millones de SMILE en el mundo. Siguiente. Siguiente. Otra. Gracias. Hablando un poquito de los conocimientos, de los fundamentos básicos, que yo sé que todos ya no lo sabemos, los vamos a repasar nomás rapidito las cosas importantes, hablando un poco de fisiología y un poco de anatomía de la córnea. Como todos sabemos, bueno, hay 6 capas contando la duda, pero nos vamos a basar lo que son en las 5 capas. Empezando por epitelio, sabemos que tiene en lo que es en su zona basal las células madre, las cuales pues generan lo que es la repitelación de la parte superficial de este mismo. Y tenemos la capa suprabasal y superficial, que estas funcionan como una barrera para proteger pues, de infecciones o de agentes nocivos para lo que es toda la córnea. En la membrana de Bowman es donde empezamos a presentar las fibras de colágeno tipo 1 y 5,
las cuales aportan una resistencia adicional a lo que es nuestra córnea, por lo mismo funcionando como una barrera protectora. En el estroma, que es la zona donde se va a realizar lo que es nuestra cirugía refractiva y pues las demás también modifican lo que es estroma, debemos de saber pues que también este presenta de fibras de colágeno y proteoglicanos, los cuales tienen una disposición ordenada y un espaciado específico con el cual genera lo que es la transparencia. Si este ordenamiento de las fibras se modificara por alguna causa, ya sea un edema, alguna otra patología, se pierde lo que es la transparencia corneal. En la membrana de Descemet presentamos lo que son las fibras de colágeno tipo 7 y también presentamos la minina, las cuales pues estas también le dan la propiedad de tener lo que es una elasticidad y también una resistencia a la ruptura de la córnea. Y en el endotelio tenemos la bomba endotelial, donde está la bomba sodio-potasio ATPasa y los canales de bicarbonato, los cuales estos regulan la entrada de líquido al estroma, produciendo, por así decir, una deshidratación relativa, en la cual esto también nos ayuda a lograr lo que es la transparencia. Si esto se pierde, pues por lo mismo, ya sea un edema o alguna otra patología, pues presentamos lo que son las opacidades corneales. Siguiente. Analizamos dos artículos en específico de la mano del doctor. ¿Y qué es importante de esto? Pues bueno, hablando de la córnea, en un gran número de estudios se ha demostrado que el primer tercio de la córnea tiene las fibras de colágeno con un patrón de disposición entrelazados. Algunas de estas fibras están oblicuamente y en los dos últimos tercios de la córnea las fibras de colágeno tienden a ser más gruesas y más anchas, pero estas tienen una disposición principalmente paralela. ¿Qué significa esto? Que el primer tercio de la córnea tiende a ser más fuerte y más resistente que los dos tercios inferiores de la córnea, por lo cual este es un punto importante para hablar de la biomecánica y de dónde se va a extraer lo que es el lentículo. En el primer artículo, que comparamos lo que era el remodelamiento epitelial de la córnea en 2 años en pacientes que se compararon de LASIK versus el SMILE, se obtuvo pues que realmente, bueno, se hizo un estudio donde el estudio fue un prospectivo contralateral de los ojos. Se analizaron 42 ojos con un mapeo por medio de tomografías, aparte de seguimiento por medio de lámpara, en los cuales los resultados obtenidos en este estudio era que en LASIK el grosor epitelial central había aumentado de 52.38 a 57, el cual se mantuvo estable por los próximos 2 años. En relación con el SMILE, este aumentó de 52.52 a 57.15, el cual también se mantuvo estable por los mismos 24 meses. Siguiente. En el estudio se analizan lo que son estas gráficas. La gráfica superior vemos lo que es el espesor y el grosor central que se genera. Básicamente en ambas técnicas es muy parecido y al cabo de 2 años este prácticamente es el mismo. Y el inferior es el grosor total de nuestra córnea posterior a la cirugía, donde es ligeramente más aumentado en LASIK, sin embargo al cabo de 2 años es básicamente el mismo. Y con esto se llegó a la conclusión en este estudio, pues que el engrosamiento epitelial era significativo en ambas técnicas y que este realmente estaba mediado más que nada por la curvatura que las cirugías generaban lo que era nuestra córnea. Siguiente. En el otro estudio, que es el The Best Optical Zone for Small Incision Lenticle Extraction in High Myopic Patients, en este estudio se buscaba analizar varias cosas, entre ellas se buscaba ver cuál era la zona efectiva y con cuál logramos una zona óptica funcional en nuestro paciente, minimizando lo que son las complicaciones y realizando una cirugía más segura. Se valoró lo que fue la zona óptica programada y la zona efectiva de nuestro paciente, donde se encontró que la zona óptica programada en SMILE, a pesar de ser menor que en LASIK, esta tenía una zona óptica más funcional que en el SMILE, y esto se creía que era porque en el SMILE se generaban más aberraciones periféricas, con ello disminuyendo la visión de nuestro paciente. También se analizó lo que era la selección del cap corneal, del espesor del cap corneal,
donde normalmente el diseño de este CAP va sobre las 100 a 160 micras, pero normalmente se prefiere un parámetro de 110 a 130 micras. Se compararon los CAP corneales en un grupo de 110 y un grupo de 160, donde se vio que el primer grupo tenía una curvatura más plana en la superficie anterior y en la superficie posterior era más empinada. También, con ello se comprobó que en los grupos con espesores sobre los 110 a los 120, las agudezas visuales de nuestros pacientes eran mejor, tenían mayor sensibilidad al contraste en cuestiones fotópicas y escotópicas. Y aparte de eso, pues se vio que en pacientes que el flap no pasaba de más de 140, presentaban menos irregularidades en superficie. También se hablaba de la perspectiva de la biomecánica en la córnea. Se creía, o al menos los investigadores suponían, que entre más espesor corneal tuviera nuestro CAP, se iban a preservar más lo que eran las fibras de colágeno y por lo tanto íbamos a lograr un mejor rendimiento en lo que era a lo que biomecánica hablamos. Y con ello se reducía el daño y se conservaba la integridad neuronal. Se compararon los espesores de la tapa de la córnea de un grupo de 110 y de 130 micras y realmente no se encontraron diferencias significativas, hablando de lo que era la biomecánica de la córnea, por lo cual, pues no había una relación realmente, lo que era el espesor corneal en cuanto a la biomecánica era exactamente lo mismo si era un flap más delgado o si era un flap con un espesor mucho más amplio. Con ello también, por medio de un modelo matemático, se comparó lo que era la fuerza de tracción del estroma, donde el SMILE, independientemente del espesor corneal del CAP, era del 75% versus un LASIK que solo era de un 54%. Con ello, pues se comprobó que el SMILE era mejor para corregir con mayor potencia la refracción. En conclusiones, se vio que en el SMILE se puede usar lo que es una zona óptica programada de 6.2 y que el paciente tiene una mejor zona funcional sin necesidad de usar una zona óptica programada de 6.5, cuando normalmente se prefieren otras técnicas. Siguiente. Hablando un poquito de VisuMax, el VisuMax es el único femtosegundo que realmente está probado para poder realizar lo que es SMILE. Con ello, aparte de poder hacer el lentículo, podemos lograr incisiones de 4 milímetros o incluso menores para poder lo que es extraer nuestro CAP, nuestro lentículo. Los rangos utilizados por la ficha técnica de VisuMax es en esfera es de menos 0,50 hasta menos 10 y en cilindro de 0 a menos 5 y un equivalente esférico de menos 0,50 a menos 12,50. Ya esto varía realmente por las preferencias del cirujano o la experiencia del mismo, como lo vamos a ir viendo adelante, pero sin embargo, pues es la ficha técnica que nos da VisuMax. Siguiente. Hablando un poco de los parámetros que tenemos, lo que es en nuestro láser, tenemos una longitud de onda de 1043, una duración de 220 a 580 y un rango de 500 GHz, como ya se mencionó en la anterioridad. Todo esto con el objetivo de generar una mayor precisión al momento de hacer nuestro procedimiento. Siguiente. Y bueno, ya pasando de lleno un poquito de lo técnico, ¿a qué es el SMILE, no? Por sus siglas es Small Incision Lenticle Extraction, que básicamente pues es la cirugía refractiva más avanzada actualmente, que tiene bastantes mejorías para el paciente, por lo cual a nosotros se nos hizo muy interesante el hablar de este tema, ya que pues afortunadamente por el momento no lo hacemos. Se divide en dos grandes procesos que ya los veremos con más detenimiento, con más pasos sobre ellos, que es se realiza el lentículo por medio del femtosegundo y se extrae el mismo por medio de una incisión pequeña. Siguiente. Hablando de las desventajas y ventajas que este tiene, lo comparamos con las dos técnicas más realizadas y pues las técnicas que realizamos lo que es en nuestro instituto. En este caso comparamos con PRK, que en caso de la invasión corneal ambos son menores, sin embargo en PRK, al producir una remoción del epitelio, pues este tiende a ser un poco más agresivo que el SMILE. Los riesgos de complicaciones en PRK son moderados por el haze corneal, en ojo seco, en PRK es moderado, mientras que en SMILE es menor porque se preservan lo que son los nervios corneales. SMILE tiene una recuperación más rápida sobre el PRK, que este puede durar incluso semanas.
tiene un posoperatorio muy doloroso, lo que es el PRK, versus lo que es el SMILE, que prácticamente es un posoperatorio muy llevadero. La calidad visual de nuestros pacientes en las dos es excelente, siempre siendo pues un protocolo prequirúrgico bueno. Los riesgos de Hayes, pues como sabemos en PRK son altos, y la única diferencia en indicaciones específicas es que PRK sí está aprobado para pacientes con hipermetropía, mientras que SMILE únicamente es para pacientes miopes y con astigmatismo. Siguiente. Pasa. Luis, me gustaría hacer un paréntesis Claro que sí, tantito. Estás comentando, perdón que te interrumpa. no se Fíjate preocupe. que esto de las indicaciones es bien interesante porque ahorita el Smile ya se están haciendo algunos casos en Europa. Este, y creo que ya se empezaron a hacer también los primeros en Estados Unidos el año pasado de Smile hipermetrópico. Ah, eso no lo Entonces, había visto. eso lo van a ver después, ¿verdad? Pero es lo que viene. Ahora hacer lentículas biconvexas, ¿verdad? Para poder generar la reducción precisamente de la hipermetropía. Pero perdón que te interrumpa, nada más era para mencionar esa situación, que pronto ya viene eso también, y dentro de los parámetros lo van a ver después también ahí agregado. Ah, qué padre. Muchas gracias por el No, aporte. nada. Y bueno, y comparado con LASIK, la invasión corneal del LASIK pues es mayor porque pues se realiza lo que es el flap. El riesgo de complicaciones es todo relacionado pues con el flap, una queratitis interlamelar, que el flap se tienda a mover, entre otras complicaciones. Ojo seco, el LASIK es mayor por dar daño a los nervios corneales. La recuperación de ambos son rápidos, de días prácticamente es muy parecidas, a pesar de que el LASIK es mucho menos doloroso y es muy llevadero para el paciente, incluso el SMILE es menos doloroso que el LASIK, por lo cual es muy bueno también tomarlo en cuenta para nuestros pacientes. La preservación de la biomecánica en SMILE pues es mejor, como ya lo mencionamos en base a los porcentajes del estudio. Y pues bueno, ya mencionamos las indicaciones específicas. Se está realizando lo que es para miopía, astigmatismo e hipermetropía ambas, ¿no? Como nos menciona lo que es el doctor. Siguiente. Y bueno, pasamos un poquito a lo que es el protocolo prequirúrgico de nuestros pacientes. Básicamente el protocolo prequirúrgico es el mismo independientemente de la técnica refractiva que hagamos, puesto que queremos sacar una buena refracción a nuestro paciente, tanto refracciones monoculares como binoculares. En el caso de realizar lo que son monovisiones, se tiene que buscar la dominancia motora, la velocidad de acomodación de nuestro paciente y el test cover en un cover para descartar forias. Hay que recordar que en pacientes jóvenes siempre es importante que nuestra refracción sea estable por al menos un año para que esto no nos pueda dar sorpresas refractivas. Siguiente. En lo que respecta a la agudeza visual, pues tenemos que hacer una refracción sin ciclo y con ciclo. Como ya sabemos y lo hemos visto varias veces, pues al momento de hacer una refracción con cicloplegia, esto nos ayuda a ver si el paciente tiene algún error refractivo oculto, por lo cual no lo estemos considerando al momento de planificar nuestra cirugía. Como ya se mencionó, un equilibrio biniocular para que el paciente esté lo más cómodo posible, aún alcanzando unas agudezas visuales 20/20. Y en el caso de las monovisiones, pues el ojo dominante. Siguiente. En algunos casos, dependiendo, bueno, de esto, hay diversos autores que dicen que es importante valorar lo que era la pupilometría de los pacientes, sin embargo, hay otros que dicen que no es tan importante. Sin embargo, pues esto toma relevancia al momento de estar en diferentes condiciones, ya sean condiciones fotópicas, mesotópicas o escotópicas, por lo cual, pues siempre es importante o no está de más el realizar una pupilometría. Ya esta se puede hacer por medio de comparación, por medio de una regla donde hay círculos ya con cierto diámetro pupilar puesto y con el cual ir comparando por medio de en qué nivel está nuestro paciente o ya con métodos más avanzados como son los métodos basados en videoqueratografías. Esto con el fin pues de minimizar esos errores que muchas veces los pacientes en cirugías refractivas pueden tener más que nada en la noche. Siguiente. De las cosas más importantes que debemos ver antes de someter a un paciente lo que es a una cirugía refractiva, pues es una topografía corneal. Como repaso, hay que recordar pues que lo que es la superficie anterior
tiene lo que es una potencia refractiva sobre 48 dioptrías y la superficie posterior de menos 6.8. Hay que tener en cuenta, pues bueno, aquí lo importante es descartar las ectasias, sospechas de queratoconos subclínicos o un queratocono como tal. Y pues como recordatorio, a pesar de que no es clase de queratocono como tal, recuerden que los valores del IS, si están sobre 1.4 y 1.8, podemos estar sospechando de un queratocono. Si esto ya rebasa lo que es el 1.8, pues estaríamos ante un queratocono clínico. Y también es importante en algunos casos cuando podemos valorar lo que es el índice Kisa, si este es mayor a 100 o incluso superior a esa cifra, pues estamos ante un caso de queratocono. Siguiente. Para hablar lo que es la paquimetría, ¿por qué? Pues el espesor corneal, pues en este caso más que, bueno, en todas, pero en el SMILE, pues básicamente vamos a extraer parte del estroma, por lo cual pues siempre tenemos que tener un espesor corneal promedio de 540. Hay que recordar que las partes temporales e inferiores de la córnea son normalmente más delgadas que las partes nasales y superiores. Y pues que tenemos un espesor corneal promedio en una córnea sana de 454 a 669. Hay que recordar, pues ya esto se hablará un poquito más a detalle de la mano de mi compañera Fabiola, pero pues que un espesor corneal inferior a 500 nos puede ser como una contraindicación relativa, aunque algunos autores dicen que es hasta 470. Siguiente. Y por último, hablamos de los riesgos de ectasia, con lo que es la tabla de Randleman, donde pues vemos por medio de la topografía, hacemos lo que es damos una numeración, donde si tenemos una córnea normal, estamos frente, pues básicamente, pues cero, ¿no? Así ya sea, por ejemplo, lo que es el estroma residual, vamos agregando puntos, pacientes jóvenes, por ejemplo, 18 a 21, suman lo que son 3 puntos, por lo cual hay que tener mucho cuidado en esos pacientes. Lo que es el grosor corneal, como sabemos, grosores arriba de 510 son más seguros, hasta grosores inferiores a 450 ya podemos tener demasiados riesgos. Y pues obviamente lo que es la refracción de nuestro paciente, en este caso la reporta como equivalencia esférica. Si es de -8, menor a -8, estamos en un 0. Conforme vamos avanzando, esto mayor a -14, pues ya tenemos 4 puntos. Y pues lo de bajo riesgo si nos da una puntuación de 0 a 2 puntos, moderada si tenemos 3 puntos, o de alto riesgo si tenemos 4 a más puntos. Y bueno, los dejo de la mano de mi compañera, donde ella va a dar lo que son las indicaciones y un poco más específico y las técnicas. Bueno, entonces para las indicaciones de SMILE, pues nuestro paciente tiene que tener un error de refracción de -0.5 a -12 dioptrías de un equivalente esférico hasta -5 dioptrías de cilindro. Una edad mayor a 18 años, un tamaño de pupila mesópica mayor a 7 milímetros, un estromal residual de más de 250 micras, así como un grosor central de la córnea mayor a 475 micras, una estabilidad de la refracción mayor a 1 año y una queratometría esperada después del procedimiento mayor a 35 y menor a 47 dioptrías. Para hacer la corrección de astigmatismo con la técnica de SMILE, pues es fundamental compensar la ciclotorsión de nuestro paciente. Para ello hay que llevar a nuestro paciente a la lámpara de hendidura y vamos a hacer con el rotulador las marcas de 0 y 180, que nos vamos a apoyar con una aplicación que se llama Goniotrans. Este nos va a ayudar a posicionar nuestras marcas. Si se fijan, pues aquí el paciente ya le colocaron el cono, pero las marcas no coinciden a 0 y a 180, entonces se despega con cuidado el cono y se va corrigiendo hasta llegar a la posición de 0 y 180 y después vamos a proceder a hacer el LASIK en nuestro paciente, digo el láser en nuestro paciente. Los astigmatismos mayores a 1.75, vamos a aplicar el siguiente nomograma. Si son directos o a favor a la regla, pues vamos a subir un 15% de la magnitud del cilindro sobre la refracción manifiesta. Si son contra la regla, no los modificamos. Si son oblicuos, se recomienda subir un 7.5% de la magnitud del cilindro sobre la refracción manifiesta. Entonces, ¿cuál va a ser la técnica quirúrgica? Pues vamos a hacer asepsia-antisepsia. Se coloca clorhidrato de tetracaína al 0.5. Vamos a colocar el bléfaros y vamos a posicionar a nuestro paciente siempre con el mentón hacia arriba y vamos a girar ligeramente la cabeza hacia el lado contrario del ojo que vamos a operar.
Esto con el fin de que la córnea y el anillo de succión pues queden perpendicularmente hacia el láser y también durante el procedimiento pues que no se pierda la succión. El procedimiento consta de 2 pasos, que viene siendo la creación del lentículo de SMILE, así como la extracción del lentículo. Para la creación del lentículo de SMILE, pues hay que hacer el contacto con el interfaz, con el anillo de succión, pero es súper importante que la superficie ocular de nuestro paciente pues se encuentre limpia. Recordemos que pues colocamos el bléfaros, el paciente en ocasiones hace presión y esto puede pues provoca pues que las glándulas de meiomio tengamos una superficie grasa y teniendo esta superficie grasa pues va a interferir con nuestro funcionamiento del láser. Una vez que tengamos aplanada el 80% de la córnea, podemos aplicar la succión y es súper importante que durante el procedimiento pues le indiquemos al paciente qué es lo que va a pasar porque hay que indicarle que va a seguir una luz verde, que esta luz verde se encuentra al centro de unas lucecitas blancas que está parpadeando, que va a dejar de parpadear cuando el láser empiece a hacer su función, porque al llegar a este punto, en ocasiones el paciente puede llegar a avisarnos que ya no ve la luz y pierde como la fijación y se puede llegar a perder hasta la succión durante el procedimiento. El paciente no pierde el punto de fijación, por lo que permite pues un buen centrado del tratamiento. El láser comienza a crear un lentículo, inicia en el plano profundo, va a iniciar con un patrón en espiral en dirección centrípeta y a este se le conoce como plano refractivo. Después, inmediatamente, hace un corte vertical, que pues va a delimitar el diámetro de nuestro lentículo, y se va a hacer sobre el plano superficial y se le conoce también como el plano CAP. Finalmente, pues va a ser una incisión vertical de 2 a 4 milímetros a 135 grados en cirujanos diestros y a 45-90 grados en cirujanos zurdos. Entonces, al momento de hacer pues el plano profundo, va a ser en patrón en espiral, en dirección centrípeta, para después inmediatamente hacer el corte vertical en dirección centrífuga y después se va a formar el patrón superficial, el plano CAP, y finalmente pues se va a hacer una incisión de 2 a 4 milímetros donde vamos a poder acceder, disecar y extraer el lentículo. Para la extracción del lentículo, ya cuando llegamos a este punto, pues el láser ya terminó su tratamiento, automáticamente se pierde la succión y es súper importante pues avisarle al paciente que va a haber borroso. Vamos a desplazar las burbujas de la cavitación con un instrumento Romo. Esto nos va a permitir que pues el paciente tenga mayor fijación y que nosotros tengamos mayor visibilidad de las estructuras. Vamos a utilizar instrumentos como el gancho de Chansue, que es un gancho cónico de 9 milímetros. Nos va a ayudar a delimitar o a separar las interfaces y al otro extremo pues va a tener un gancho de 2 milímetros que nos va a ayudar a abrir la incisión. También podemos utilizar la espátula de Gel. Esta es una espátula en forma de cuchara, mide 1.25 milímetros de ancho y en su extremo pues también tiene un gancho de 2 milímetros que nos va a ayudar a abrir la incisión. Entonces, para la extracción del lentículo, primero vamos a disecar el plano superior y el plano inferior. Generalmente, pues iniciamos entrando por el lado izquierdo. Vamos a entrar con nuestro instrumento Romo ligeramente inclinado hacia arriba para asegurarnos que estamos en el plano superior y se va a empezar a disecar hasta la mitad de nuestro lentículo. Posteriormente, ahora entramos por la parte derecha, ligeramente inclinado nuestro instrumento hacia abajo para asegurarnos que estamos en el plano inferior, pero para estar seguros que estamos en el plano correcto, pues tenemos que encontrar la línea translúcida que se coloca aquí. O también al momento de estar disecando tenemos que sentir como una cierta resistencia, de lo contrario, si pasamos abruptamente, pues quiere decir que estamos en el plano superficial. Después vamos a disecar el plano superior. Entramos de igual manera por el lado izquierdo, ligeramente inclinado hacia abajo para no lastimar las fibras estromales suprayacentes y vamos a hacer movimientos amplios y firmes y después vamos a disecar el plano inferior. Igual entramos por la parte derecha, inclinada hacia abajo
y hacemos igual movimientos firmes y amplios. Una vez que pues ya tenemos los planos separados, podemos extraer el lentículo, ya sea con la ayuda de unas pinzas McPherson o con unos forceps. Enseguida vamos a poner un video de nuestro tutor. El siguiente video, pues, es con la corrección de astigmatismo. Igual nos damos cuenta que pues no está posicionado a 0 y a 180. Se despega el cono y se gira para hacer la corrección. Inicia a hacer el plano profundo, después el plano superficial, que es el que va a delimitar el diámetro de nuestro lentículo, y por último, acá crea la incisión donde vamos a extraer el lentículo. Movemos las burbujas de la cavitación. Y se va a empezar a disecar lo que viene siendo la parte superior y la parte inferior. Hasta la mitad de nuestro lentículo. Se diseca el plano superior, haciendo movimientos amplios y firmes. Y ahora se va a disecar el plano inferior. Y hacemos la extracción de nuestro lentículo.
Entonces, las ventajas, pues el cirujano puede seleccionar el grosor de la tapa, el diámetro de la tapa, la corrección refractiva, el diámetro de la lente, el ángulo de corte lateral de la lentícula, así como el grosor mínimo de la lentícula. Eh, no requiere la creación de un flap, por lo cual pues vamos a reducir los riesgos de la realización de la creación del colgajo, así como la dislocación traumática del colgajo o el crecimiento epitelial. Y pues es una lentícula que se extrae por una incisión de 2 a 5 milímetros y pues disminuye el síndrome de ojo seco. Las desventajas, pues hay un debilitamiento biomecánico significativo, una inflamación significativa y muerte celular, complicaciones relacionadas con la incisión, puede ser en ocasiones difícil de realizar y la recuperación visual pues va a ser ligeramente más lenta en comparación al LASIK. El manejo posoperatorio, 2 horas antes de la cirugía, podemos administrar lo que viene siendo Vigamox más dexametasona. Después de la cirugía, seguimos con el mismo tratamiento cada 4 horas y agregamos un lubricante. A las 24 horas del posoperatorio, pues vamos a tomar el auto, la presión intraocular, la agudeza binocular y seguimos con el mismo tratamiento. A la semana del posoperatorio, pues vamos a tomar auto, presión intraocular y ahora la agudeza visual va a ser monocular. Suspendemos el Vigamox y la dexametasona ahora la vamos a dejar en dosis decreciente cada 4 horas por 3 días, cada 8 horas después por 7 días y suspendemos el lubricante. Al mes vamos a tomar refracción y presión intraocular. A los 3 meses se toma refracción, presión intraocular, una topografía y si todo se encuentra bien, pues damos de alta a nuestro paciente. Si no, a los 6 meses posoperatorios, en caso de algún defecto residual, pues vamos a valorar algún retoque en nuestros pacientes. El posoperatorio inmediato, la verdad, es muy bueno, pues la agudeza visual llega a ser desde un 20/25 hasta un 20/20. Las complicaciones van a ser desde la pérdida de succión durante el procedimiento, queratitis lamelar, un crecimiento epitelial, desgarros de incisión, error de refracción residual, así como desgarros del lentículo. Y pues como conclusiones, es el método más nuevo para la cirugía refractiva. Pues teníamos en nuestra información que nada más era corrección de miopía y astigmatismo miope, pero agregamos que también ya se puede hipermetropía. Se deja intacto el estroma anterior, la recuperación es más rápida para la reinervación del ojo seco y del nervio corneal, así como una disminución del ojo seco. Es una técnica más segura y sin dolor para nuestros pacientes. No sé, doctor, si quiere agregar algo más a nuestra presentación o si nuestros compañeros tienen algunas dudas, pues no las pueden decir. Pues fíjate que a mí solamente me gustaría agregar algo a su presentación, que por cierto aprovecho para felicitarlos, todo muy completa. Solamente faltó algo con respecto a las ectasias corneales, que realmente son mucho menores en pacientes operados de SMILE que en LASIK, por ejemplo. En PRK, sin embargo, son similares, pero en LASIK, al desestabilizar más la biomecánica corneal del primer tercio de la córnea, pues sí hay más reportes de ectasias, ¿verdad? Que lo que ha habido de SMILE. Otra cosa, con respecto a las complicaciones, muy importante puntualizar que si tenemos una complicación, por ejemplo, eh, con un flap, ¿verdad? Hecho con microquerátomo mecánico, pues a veces tenemos que esperar hasta 3 meses para que se estabilice la refracción y poder hacer un retoque en ese paciente, entrando en un plano más profundo con un microqueratomo o con un láser de femtosegundo en caso de femtolásica. Algo que no sucede en Smile, ¿verdad? Porque en Smile nos esperamos 24 horas, se reabsorben las burbujas de microcavitación y podemos volver a meter ese paciente a volver a intentar, ya sea la creación de un colgajo, en el caso del femtolásic, o la generación de un lentículo en el caso de Smile, ¿verdad? Y no sé si algo más, resten dudas con los compañeros. Nada. Están comentando aquí en el chat, Doc, Ah, que sí. quería preguntar en hipermetropía hasta qué graduaciones se está haciendo el procedimiento. Fíjate que todavía no está establecido los rangos. Es algo que apenas está en fase de experimentación en Europa y empezaron los primeros casos en Estados Unidos, pero todavía no han establecido rangos.
Andrés levantó la mano. Hola, hola, buenas noches. Felicidades por la ponencia y gracias por, por su clase que fue muy interesante. Doctor, una pregunta. En cuanto a Smile, ¿han tenido experiencia para el cálculo de lente intraocular con Smile previo, sobre todo en lentes multifocales por las cuestiones de aberraciones? ¿Hay Pues alguna fórmula fíjate, predilecta? ¿Hay alguna diferencia con un LASIK previo versus Smile previo para el cálculo de lente? entiendo la pregunta perfecto, pero fíjate que no se han establecido algún nomograma en donde podamos decir que haciendo alguna modificación podemos hacer la corrección de esos cálculos, ¿verdad? Sin embargo, sí vale la pena mencionar que entre más delgado hagamos el cap en un smile, vamos a tener aberraciones más altas y vamos a tener una menor zona óptica efectiva, lo cual, pues sí, como tú lo mencionas, ¿verdad? Pues no limitaría a los pacientes para poder hacer procedimientos intraoculares a posteriori con lentes multifocales. Entonces, la moraleja, pues mejor hacer caps un poquito más gruesos, 140 es lo ideal, 130, ¿verdad? No más delgados para disminuir la cantidad de aberraciones y favorecer a los pacientes en ese aspecto que tú preguntas. Muchas gracias, doctor. Y si fuera el caso de un paciente suyo que llega a operarse, Ujú. ¿qué lente le ofrecería a usted? ¿Le negaría completamente un premium o Ah, le podría pues poner un mira, trifocal sin fíjate que problema? ahorita hay que irnos un poquito a los antecedentes históricos, ¿verdad? Recuerda que esta técnica es muy nueva. O sea, los pacientes que se operaron tienen menos de 40 años y fueron en el 2017 a lo mejor los primeros casos. Entonces, pues no hay ahorita todavía experiencia en el caso de multifocales en técnica de SMILE, sin embargo, sí existe en la técnica de LASIK o PRK, o sea, todas las ablaciones corneales, ¿verdad? Entonces, en el caso de mis pacientes, yo lo que hago, pues, es medir precisamente las aberraciones. No les doy un no rotundo, sin embargo, les hago estudios de aberraciones para descartar aberraciones por arriba del tercer orden pues, que no haya una buena interferencia con el ángulo alfa o el ángulo kappa que nos impida poder hacer procedimientos intraoculares con lentes intraoculares multifocales. Ujú. Perfecto, perfecto, doctor. Muchas gracias por la información. Para servirte. Gustavo levantó la mano. Gustavo, adelante. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades, chicos. Muy buena presentación. También muchas gracias, doctor, por prestarnos de su tiempo. Mucho gusto. Yo soy Gustavo Hernández, residente de segundo año, y quería hacerle dos preguntas. Una, en su experiencia, eh, si ya ha aterrizado a la clínica, a los pacientes, si en verdad sí hay mucha diferencia en cuanto a síndrome de ojo seco utilizando SMILE, que pues es de los beneficios que más se reportan en la literatura, ¿no? Menor daño a la inervación corneal y pues Sí. por ende menor daño al síndrome de ojo seco. Y una segunda pregunta, si usted hace eh, o sea, la incisión que hace para extraer el lentículo, si la hace conforme o sea, si la mueve en el eje para tratar el astigmatismo, ¿no? O sea, pensando en, en, en aplanar más la córnea en ese eje, si hace como algún cálculo, si resta dioptrías Claro. o algo relacionado a eso. Sí, fíjate que no, te voy a contestar primero la segunda duda. En la segunda no hacemos modificaciones de la posición de la incisión porque al ser una incisión muy superficial, no tiene impacto sobre la modificación del eje del astigmatismo. Y en la pregunta número uno, fíjate que sí hemos utilizado en investigaciones tesiómetros de Cochet-Bonnet para medir tanto la sensibilidad corneal y hemos hecho pruebas por interferometría para observar las peculiaridades de la lágrima o del ojo seco y sí hemos visto mucho impacto en diferencia entre SMILE y LASIK, por ejemplo. Ujú. Entonces sí existe ese impacto, sí es verdadero, sí lo hemos medido nosotros, pero lo que ha obtenido más importancia en esto, fíjate que no es tanto en relación al ojo seco, sino a la histéresis corneal, en donde también se han hecho estudios midiendo precisamente la histéresis, no solamente comparando LASIK con SMILE, sino también comparando las profundidades de la extracción del lentículo. Uy, salió sin querer. Sí, creo que se salió. Hay que Sí, esperar. ok. Minuto. Avísale por WhatsApp y ya nada más. Sí, ahorita le avisamos.
¿No te ha contestado, Fabi? Se está tratando de conectar. Un minuto. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí. Una disculpa, me quedé sin pila en mi laptop, pero continuamos aquí en mi teléfono. No sé si alcanzaron a escuchar lo que les comenté al final Se quedó al medio de la respuesta de la primera pregunta de Gustavo. de la estesiometría y el ojo seco, ¿verdad? Sí, Doc, andaba ya hablando de la histéresis corneal. Fíjate que sí, nosotros hemos visto más impacto, lo que ha agarrado mayor interés en esta técnica es lo de la histéresis. Se han hecho varios estudios, incluso en donde se han comparado la profundidad de la extracción de la lentícula, y en eso le han dado mayor importancia que a la cuestión del ojo seco, porque en eso sí hemos obtenido información fidedigna que sí tiene impacto, ¿verdad? Mejoría sobre el LASIK. Perfecto. Muchas gracias por responder las preguntas, Doc. Para servirte. Doc, en el chat tiene una pregunta, dice, si posteriormente se requiere un retoque, ¿sería con la misma técnica Smile? Qué buena pregunta. Fíjate que esa es la pregunta del millón, pero no. Cuando necesitamos retoques en Smile, lo que hacemos es retocarlos con PRK, porque ya no hay oportunidad de extraer el lentículo, ¿verdad? En graduaciones tan chiquititas como para retoques, quedan muy frágiles los lentículos y se pueden deshacer. Si se te rompe un lentículo adentro del pocket, tenemos muchos problemas con los astigmatismos irregulares. Entonces, no, lo hacemos a través de técnicas de superficie como PRK. Y Tania tiene levantada la mano, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Doctor Cedillo, muchas felicidades. También a Fabi y a A ellos, Mercados por buenas su noches. clase. Saludos acá desde Guatemala, los estoy escuchando con mucha atención. Muchas felicidades. Yo tengo una duda para el doctor. Mi duda es en el posoperatorio. Siempre pues los pacientes en las cirugías refractivas nos refieren esa ligera pérdida de sensibilidad al contraste, ¿no? Y también la Ujú. sensibilidad a la luz. La curiosidad que yo tengo muy fina es saber cómo, o sea, la misma sensibilidad, cambia, disminuye. Y también mi otra pregunta son las queratitis infecciosas, como qué tan comunes pueden ser. Ujú. Buena pregunta. Fíjate que en queratitis infecciosa no hemos visto diferencias sustanciales en contra del LASIK. Ujú. Ujú. Entonces, lo otro sí tiene, fíjate que efecto en la disminución a la sensibilidad del contraste sí existe, sobre todo el primer mes en Smile, porque hay que recordar que en Smile al utilizar, pues bueno, más bien al manipular las fibras más profundas de la córnea, pues generamos Ujú. la activación de esos queratinocitos quiescentes y pues eso nos obliga a utilizar una terapia antiinflamatoria mucho más agresiva porque se inflaman más. Al inflamarse más, ellos hacen pues como unas líneas de demarcación como las que han visto en crosslinking, ¿verdad? Eso empieza a quitarse a partir de la cuarta, sexta semana. Ya después, al año, por ejemplo, son iguales en los estudios la sensibilidad del contraste entre LASIK y SMILE. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias y felicidades. Para servirte. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, algo que le quiera comentar al doctor. Me parece que no. No, pues de mi parte y bueno, también me imagino que de Fabiola, pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante y la retroalimentación que nos dio también la No, verdad, nutre en conocimiento a todos. no, pues gracias por la invitación y los felicito.
y pues a seguirle echando ganas, ¿verdad? Saludos a todos que andan en varias partes pues del mundo, ya vi, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, un abrazo a todos, hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Que Buenas descansen. Bye, bye. noches. Felicidades. Hasta luego, Gracias. buenas noches, gracias. Gracias, gracias.